Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Agradecemos su presencia en este webinar, en este foro internacional en el que vamos a analizar la gestión de varios gobiernos frente a la crisis sanitaria y económica que ha provocado la pandemia del COVID-19. Algunos mandatarios regionales, al verse rebasados por esta situación, han tomado medidas que atentan contra los derechos humanos, civiles o políticos de los ciudadanos. Amenazas también a partidos de oposición, medios de comunicación, represión, ocultamiento de cifras y datos acerca de la pandemia. En conclusión, medidas que debilitan las instituciones democráticas. Es por lo antes mencionado que el objetivo de este webinar es analizar desde la perspectiva de diferentes actores políticos si tales circunstancias influyen de manera determinante en los resultados de las próximas elecciones regionales y si el coronavirus ha sido o será un factor determinante para debilitar la democracia en América Latina. El Partido Acción Nacional, la Organización Demócrata Cristiana de América y la Fundación Konrad Adenauer les damos la más cordial bienvenida a este espacio. Y para comenzar, quiero agradecer la presencia de nuestro jefe nacional, Marco Cortés, a quien le pido iniciar con este webinar. Y bienvenidos a todos. Gracias. Muchas gracias, querida Mariana, por la organización conjunta con la Fundación Konrad Adenauer y con la OTCA de este webinar. Enhorabuena que tenemos este conversatorio. Quiero iniciar saludando a un gran amigo del Partido Acción Nacional, Hans Blomeyer, que es representante de la Fundación Konrad aquí en México. Gracias, amigo, por toda la coordinación y los esfuerzos conjuntos que hemos tenido. Saludo también a Juan Carlos Latorre. Presidente, qué gusto saludarte y agradecerte que nos acompañaste acá en nuestros festejos del 80 aniversario. También saludo a la senadora Indira Rosales, que es integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África. No sé si ya nos está acompañando nuestro amigo Randall Quiroz, presidente del Partido de Unidad Social Cristiana de Costa Rica. Te mando también un saludo, agradecido que nos acompañaste acá en México también en nuestro aniversario. También saludo a Alberto Beigondlea, presidente del Partido Popular Cristiano de Perú y presidente de la área andina de la OTCA, que también nos acompañó acá en México en nuestro aniversario. Saludo a Sandra Alarcón, presidenta de la área adjunta andina de la OTCA. También saludo a Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional de Uruguay. Qué gusto saludarte, enhorabuena por el gran logro allá en Uruguay. Saludo también al vicepresidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, pero además vicepresidente de Parla OTCA. Enhorabuena que estás aquí con nosotros, tocayo. Y por supuesto al secretario ejecutivo de la OTCA, que también nos acompañó en México en nuestros festejos del 80 aniversario, a Francisco Javier Jara. Bien, amigas y amigos, pues miren, una de las preguntas centrales que surge en este momento a partir de la propagación de la pandemia del COVID-19 es si los gobiernos populistas particularmente van a querer aprovechar esto como un instrumento para debilitar la democracia, y será precisamente el tema que hoy abordaremos. Es un tema compartido sin duda de todos los países del mundo. Es un tema que responde a un doble cuestionamiento. Por un lado, los gobiernos deben de poder actuar y responder ante la emergencia, pero por otro, esta actuación no debe presentar un peligro para los equilibrios de poder, los derechos, las garantías individuales, ni las instituciones democráticas. Es increíble darnos cuenta que mientras los sistemas de salud en todos los países están literalmente jugándose la vida por salvar a la mayor cantidad de personas, hay gobiernos y gobernantes a quienes les cae esto como anillo al dedo y que están aprovechándose de la crisis como una oportunidad para darse facultades de las que su cargo no tiene. Desde la persecución política, la búsqueda de acaparar prerrogativas de la oposición en ciertos países, pasando por amedrentar a la clase media,
por atacar la propiedad privada, los empresarios y llegando hasta propuestas francamente cínicas de darle más facultades al Poder Ejecutivo, hemos sido testigos en muchos lugares de esa clara intención de avanzar hacia el autoritarismo. En México, el intento del debilitamiento institucional viene de hecho desde antes de la pandemia. Es fácil notarlo con el cierre del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, los constantes ataques e imposición de perfiles en la Comisión Reguladora de Energía y la imposición ilegal en el Senado de la República de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los tres supuestamente órganos constitucionales autónomos. También las propuestas del Ejecutivo de ampliar la Corte, similares a las que se consolidaron en Venezuela, y en la entrada de perfiles totalmente partidizados en el Consejo Técnico de Evaluación para integrar a 4 consejeros en el Instituto Nacional Electoral. Ahí se ve claramente la intención de controlar y debilitar la democracia cooptando a los árbitros. El despliegue de la instalación en todo el país del llamado Banco del Bienestar, por el que dispendan todos los recursos clientelares. Pero sin embargo, también hay que decir que a pesar de todo esto malo, también debemos ver todo lo bueno, todo lo que sí ha ocurrido, que son el conjunto de médicos, enfermeras, personal que se ha jugado la vida y que acá en México al menos siguen sin contar con el equipamiento necesario para hacer frente a esta pandemia. Hay que decir que el gobierno ha atacado pues ejes muy importantes, no solo entonces la democracia y los equilibrios de poderes, sino también la cancelación de fideicomisos de ley con reglas transparentes de operación, hoy asignados a sus programas clientelares, la propuesta de que el Ejecutivo cuente con la facultad de reasignar recursos, cosa que es exclusiva de la Cámara de Diputados y en cualquier democracia es el Poder Legislativo quien tiene esta autoridad. El acuerdo con el que la secretaria de Energía, Rocío Nale, básicamente está intentando nacionalizar la generación de energías limpias y el decreto reciente que está militarizando al país, donde habla el presidente de que el ejército estará en las calles ya durante todo el periodo de su mandato. Además de todo esto, de manera no tan oficial, pero sí desde el legislativo, Morena ha propuesto nacionalizar los recursos de las AFORES, el ahorro de los trabajadores, buscando trasladar esos fondos al Banco Bienestar, que es el banco del gobierno, y darle facultades entre hacendarias y judiciales al INEGI para que pueda medir la riqueza entrando a las casas y al sistema financiero. De boca del presidente se dijo que ya no se tenía que preguntar qué hacer con los pobres, sino que ahora qué vamos a hacer con los ricos. Literalmente así lo expresó el presidente. De lo anterior, pues, se puede responder que en México sí se está, amigos, intentando debilitar la democracia desde hace 18 meses y que en la época de la pandemia este ha sido terreno fértil para todas estas propuestas de autoritarismo. Lo mismo se puede decir seguramente en muchos de sus países y seguramente vamos a escuchar testimonios al respecto. A todos, pues, los que estamos aquí, amigos, nos une una vocación democrática en nuestras instituciones y además una larga tradición de lucha por valores comunes. A todos los que estamos aquí, nos une que estamos enfrentando el mismo problema, las mismas amenazas y por lo tanto tenemos que reconocer que podemos tener las mismas oportunidades con la obligación de luchar juntos como todos partidos hermanos, aliados por la democracia. Festejo yo que se esté realizando el día de hoy este evento y debo decir también que han sido un conjunto de eventos, Mariana, los que has venido realizando de forma internacional, haciendo que Acción Nacional y México se escuche la otra voz, la otra parte. Y yo festejo hoy que la OTCA esté aquí reunida, que la CONRAD esté aquí con nosotros y que podamos dialogar y que podamos estrechar lazos
Festejemos juntos la reciente reelección de Luis Almagro como titular de la Organización de los Estados Americanos, porque tiene por objeto precisamente promover y consolidar la democracia, promover los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo de todos los países que la integramos. Y por eso yo sí festejo, pues, que hoy estemos aquí, y yo deseo reafirmar el compromiso de Acción Nacional. Nuestro compromiso con defender la vida, la familia, la dignidad humana, la libertad, la fortaleza de las instituciones, de la democracia y el derecho a ser feliz de cada ciudadana y ciudadano mexicano. Hoy, ante este nuevo escenario de falta de certeza y de riesgo real del restablecimiento de un régimen autoritario en nuestros países, debemos, amigos, estar unidos, fuertes, para defender a nuestra gente de la intolerancia, de la improvisación, de la persecución de todos nosotros que pensamos diferente, de la intervención del Estado en todos los ámbitos de la economía, la interferencia del Poder Ejecutivo en la justicia, de la centralización y militarización de la seguridad, del cierre a las energías limpias y del retroceso en materia ambiental. Por eso, pues, ante ustedes, nuestros hermanos, les decimos: Acción Nacional reafirma su compromiso como un partido político humanista y liberal del siglo XXI, que pone en el centro de su actuar a la persona. Nosotros creemos en un México que debe ser innovador, competitivo, moderno, dinámico, integrado al mundo y que genera oportunidades para cada ciudadano y cada ciudadana. Somos, pues, un partido liberal en materia económica y conservador en materia de valores. Somos un orgullo de México porque nosotros sí defendemos nuestras causas, como es la vida y la libertad. Por eso, donde gobierna el PAN, además, lo decimos con claridad y lo defendemos en los congresos. Y también lo puedo decir con mucha satisfacción: nuestros gobiernos hoy en México tienen la mejor evaluación de la gente a nivel estatal, a nivel municipal, para poder enfrentar este muy, muy difícil reto. Por último, pues, quiero agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer, querido amigo Hans Blomeyer, nuevamente muchísimas gracias por trabajar juntos por la democracia y la libertad de nuestro país. Mariana, amiga, gracias y felicidades por la organización conjunta con la Organización Demócrata Cristiana de América. Y gracias a todos ustedes, amigos, por hoy vernos para trabajar por este sueño que compartimos de consolidar la democracia, la libertad y los derechos de toda nuestra gente. Les mando de verdad un fuerte abrazo desde México, desde la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Muchísimas gracias, presidente, por tu mensaje. Y ahora toca el turno de Juan Carlos Latorre. Él es presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. Juan Carlos ha sido diputado en 4 periodos legislativos y presidente nacional del Partido Demócrata Cristiano de Chile desde el 2008 hasta el 2010. Desde 2015 preside la ODCA, cargo al que fue reelecto en mayo de 2019 y hasta el 2022. Adelante, Juan Carlos, y bienvenido, presidente. Audio, por favor, presidente. Bien, ¿cómo están? Ahora sí. Un abrazo a todos. Reitero un saludo fraternal a todos los que participan en este diálogo. Un saludo especial, desde luego, a Marco Cortés, presidente del PAN, a mi amigo Hans Blomeyer, que una vez más nos acompaña en una iniciativa importante de interés, no solamente para nuestra organización, la ODCA, sino que para América Latina. Saludar a Sandra, a Indira, a Francisco Jara, a Marco, un saludo, un abrazo, Marco, espero que esté muy bien. Y a Pablo Iturralde, quiero darle un saludo especial, felicitarlo por
el desafío que ha asumido como presidente del Partido Nacional de Uruguay. Quiero que sepas, Pablo, que no solo ha sido motivo de tremenda satisfacción el verte en esta responsabilidad importante que se te ha conferido, que se te ha entregado por parte de un partido histórico como es el Partido Nacional de Uruguay, y decirte que cuentas con nosotros en todo aquello que podamos colaborar en tu gestión, que esperamos sea muy fructífera. Un saludo especial también a Mariana y mi agradecimiento a ella por las iniciativas que ha estado impulsando y que no solamente tienen el agradecimiento, como ha dicho Marco, del PAN, sino que también un agradecimiento especial de parte de nuestra organización, la Organización Demócrata Cristiana de América. Yo quiero brevemente señalar que si observamos la situación en América Latina, podemos coincidir en que en todos los países la situación que ha traído consigo esta pandemia es preocupante y ha causado una situación de dolor, de desesperación, de angustia, que sobre todo afecta a aquellos que tienen menos recursos para enfrentar una crisis que los afecta en su vida cotidiana, en su vida familiar. Hemos visto cómo en nuestros países ha habido distintos tipos de reacciones. Hemos visto cómo la fortaleza de los servicios de salud públicos y o privados no siempre han estado en condiciones de neutralizar los efectos tan devastadores de una pandemia que incluso en varios países amenaza o ha hecho, de hecho, colapsar la capacidad de nuestro sistema de salud para atender a quienes se han visto afectados por esta infección. Y entonces surge para nosotros una reflexión que, si bien no puede generalizarse en todo el continente, sí debe llamarnos la atención respecto de cómo un esfuerzo solidario, nuestro compromiso, como el propio Marco recién lo señalaba, a partir de nuestro compromiso de respeto a la dignidad de las personas, cualquiera sea su condición, nuestro compromiso con la búsqueda de un bien común que solo es alcanzable en la medida en que seamos certeros en políticas públicas. El respeto simultáneamente a la libertad de las personas, que obviamente constituyen un valor fundamental que debemos ser capaces de cuidar también en medio de una crisis que obliga a adoptar medidas que muchas veces inevitablemente ponen en tela de juicio la movilidad, que obligan a cuarentenas, que obligan a que la gente deje de estar junto a los suyos, que muchas veces tiene que hacerlo perdiendo su posibilidad de ingresos diarios, cotidianos, y que en consecuencia obligan a un tremendo esfuerzo del Estado en con aquellas herramientas que tenga, y de los gobiernos, ojalá, con lealtad, con respeto a lo que son las instituciones que garantizan el desarrollo democrático de nuestros países. Creo que tendremos la oportunidad de ir analizando paulatinamente y sobre todo al cabo de estos meses lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, lo que algunos gobiernos hicieron con certezas y cuáles, como ha ocurrido en Chile, han ido en un proceso de prueba y error que lamentablemente nos deja saldos que son preocupantes. Es claro, ninguno de nuestros países está en condiciones de reaccionar en buena forma frente a una pandemia de esta naturaleza, pero eso no significa que no debamos tener un juicio crítico respecto de la forma como se ha reaccionado en cada lugar. La democracia cristiana chilena
ha hecho un esfuerzo por acompañar aquellas medidas que el gobierno ha adoptado y también ha sido bastante categórico en señalar las críticas que inevitablemente se plantean al quehacer de un gobierno que no siempre ha sido capaz de escuchar la situación y las propuestas que nosotros hemos hecho. No quiero centrarme en este contexto, Creo que estamos teniendo mala señal con Chile. Presidente Latorre. Si les parece, podríamos continuar con Hans. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Continuamos con Hans Blomeyer, que es representante de la Fundación Konrad Adenauer en México. Él es ingeniero agrónomo. Desde 1987 ha trabajado para la Fundación Konrad Adenauer, donde se ha desempeñado como representante en Perú, Chile y Argentina, además de ser jefe del Departamento de Latinoamérica en la sede central de Berlín del 2006 al 2012. Posteriormente fue representante en Uruguay y en Londres como responsable del Reino Unido y la República de Irlanda, antes de asumir el cargo de representante de la CAS en México desde mayo de 2018. Querido Hans, tienes el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, Mariana. Un saludo afectuoso a todos los que nos acompañan. Realmente es un placer encontrarnos por esta vía con entrañables amigas y amigos, aunque sea a la distancia y no podamos compartir el café o el mate en presencia, pero aquí por lo menos a la distancia nos vemos. Saludo primero, como corresponde, a los amigos mexicanos. Marco, parece que ya a diario estamos en estas plataformas promoviendo los temas que son importantes para el desarrollo democrático en México, en la región y en el mundo. Un gusto también volver a ver a Marco Adame en esta plataforma, la senadora Indira Rosales, por supuesto Mariana, muchas gracias por organizar este evento. Saludo a mi viejo amigo que ahora está tratando de reconectarse, Juan Carlos Latorre, presidente de la OTCA, y junto con él a los vicepresidentes de OTCA que nos acompañan, Alberto Bengolea, Sandra Alarcón y Randall Quirós. Y me sumo al saludo especial a Pablo Iturralde, flamante presidente del Partido Nacional en Uruguay. Pablo, un gustazo volver a verte por esta vía. Compartimos un tiempo corto juntos en Uruguay, pero tengo muy, muy gratos recuerdos de ese tiempo y es bueno verte en esta nueva función acá en este evento. Y sobre todo saludo la iniciativa de hacer esto, de tener un diálogo entre partidos hermanos sobre los temas de contingencia que nos preocupan y que nos convocan. Y por supuesto no dejo de mencionar a Pancho Jara porque si no se siente ofendido que está al final de la tabla, pero Pancho, eres ya parte del inventario, así que por supuesto un gusto tenerte acá. Como Mariana nos inculcó a ser cortos y breves, voy a tratar de reducirme a estos 5 minutos y 2, 3 reflexiones en torno al tema. En las últimas semanas, todos hemos estado dándole vuelta a estos temas y los debates que hemos estado realizando incluso aquí juntamente con el PAN sobre economía, sobre seguridad, salud, energía, medio ambiente. Son los temas que nos están aquejando, que estamos viendo y que ciertamente están poniendo en jaque nuestra convivencia.
pero son temas que creo que si lo ponemos en relación a este tema tan relevante que es la democracia, que es el tema central, yo creo que aquí hay temas antes, durante y después de la pandemia que tenemos que tener en la mira. Porque si nos referimos a la democracia como un sistema político y como una forma de vida y de convivencia, como lo dice el título de este encuentro del día de hoy, el COVID como virus, como pandemia, no creo que debilite a la democracia. Lo que creo que sí hace es que pone en evidencia y agudiza las debilidades y donde existan las fortalezas del sistema democrático. O sea, no le echemos la culpa al virus, miremos un poco más a fondo qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando, y sí, estemos muy alerta donde estas debilidades se agudizan y ponen en jaque el funcionamiento del sistema democrático. Y por supuesto que nuestros sistemas democráticos están bajo un enorme estrés, un enorme desafío para lidiar, para reaccionar a los múltiples efectos que esta pandemia tiene en lo económico, en la salud como primeros elementos, pero también en las relaciones internacionales, en la justicia, energía, medio ambiente, etcétera. O sea, está afectando a todos los elementos que son partes esenciales de un sistema democrático. Y también vemos que en esta pandemia se agudizan y se revive una discusión entre democracia y sistemas autoritarios. ¿Quiénes tienen mayor capacidad para lidiar con un desafío de esta magnitud? Y incluso vemos que dentro de sistemas democráticos hay mecanismos, hay conductas, hay procedimientos tendientes a socavar las reglas de juego democrático, limitando la libertad de expresión y la libertad de prensa, limitando el rol de los parlamentos, debilitando las instituciones democráticas, polarizando la sociedad, dividiéndola. Y si eso a alguno de ustedes les parece particularmente familiar y conocido por los países que están presentes en esta reunión, tienen toda la razón. Suena particularmente familiar y preocupantemente familiar que eso esté pasando en nuestras democracias en la región. Pero también creo que es importante tener una mirada diferenciada de lo que está pasando en algunos de estos países. Marco Cortés lo ha dicho con toda claridad y solo lo puedo subrayar. Si vemos como en México alcaldes y gobernadores del Partido de Acción Nacional están actuando en forma distinta, en forma responsable, con pocos recursos, haciendo malabares, uno podría pensar, realmente defendiendo literalmente la vida de los ciudadanos que están a su cargo, pues me saco el sombrero y se ve que dentro de la democracia se puede ser eficiente, se puede resolver problemas sin poner en jaque la democracia en su funcionamiento. Así que esto me parece que también hay que subrayarlo. Y por último, también un efecto de esta pandemia pareciera ser que la conducta a nivel de estados es sálvese quien pueda. Cada uno con su bandera, los mecanismos de cooperación, de multilateralismo parecen estar rezagados a segundo, tercero, cuarto plano, sino que aquí cada uno trata de defender lo suyo. No nos equivoquemos, creo que estamos en un reacomodo de fuerzas a nivel mundial, un aceleramiento en la geopolítica con un choque de sistemas políticos. En esencia, el choque entre democracia y autoritarismo. Eso tampoco es nuevo. Eso también lo vimos antes de la pandemia. Lo vemos agudizado ahora, donde ciertas fuerzas se están movilizando con mucha agilidad y con mucha capacidad, y lo vamos a seguir viendo también una vez superada la pandemia. Esto es importante y el rol, y ahí sí lo tengo que poner en puntualizar un poco más, el rol que está jugando China en esto es preocupante y no debemos de subestimar esto. Esto no se reduce a una guerra comercial entre China y Estados Unidos. China es aquí el sinónimo de un sistema autoritario que está jugando sus piezas y lo hemos visto que en esta expansión global, no solo comercial, han estado jugando sus cartas, han estado buscando incluso el apoyo de partidos políticos no afines al Partido Comunista China, como fue hace algunas semanas. O sea que creo que hay que estar muy atentos y hay que tener bien en claro quiénes son los amigos y quiénes son los adversarios en este juego. Y por lo tanto creo que estamos ante este desafío hacia la democracia, hacia el Estado de Derecho, donde lo que hace falta, a mi juicio, no es menos cooperación, sino más cooperación. Tenemos que mirar
mucho más de cerca con quienes tenemos afinidades, con quienes compartimos una mirada y un anhelo de una democracia libre, una democracia donde funcionen los derechos humanos, donde se respeten y funcionen los derechos humanos, donde funcione un Estado de Derecho, donde estemos viviendo cómo cooperar en el mundo y donde busquemos soluciones conjuntas. Y por eso celebro esta reunión, porque creo que va orientada justamente a ese propósito, y los partidos políticos que tenemos afinidad, y por eso como Fundación Adenauer, por supuesto que nos hemos sumado y nos seguiremos sumando a estas iniciativas, buscaremos de fortalecer estos lazos de cooperación para buscar soluciones que funcionen, donde podamos ayudarnos con best practices mutuamente y saquemos adelante esta situación y volvamos a tener luego, obviamente, mayor presencia, mayor cercanía, pero más que nada veamos que tenemos aquí un desafío común de fortalecer, defender nuestras democracias, porque gracias a ellas somos países y somos ciudadanos libres, y eso es algo que es digno de no solo de reconocer, sino de defender todos los días. Así que nuevamente muchas gracias a la iniciativa del PAN y de la OTCA de organizar esta reunión, y nuevamente un gustazo poder encontrarme por esta vía con tantos entrañables amigos de América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Hans. Ya pudo conectarse nuevamente nuestro presidente Juan Carlos Latorre. Si les parece, le damos un par de minutos para que pueda concluir su intervención. Adelante, presidente. Muchas gracias, les agradezco. Y voy a aprovechar algunas de las ideas que planteó Hans para centrarme en algunas palabras que puedan brevemente cerrar mi intervención. Primero, yo quiero hacer notar que muchas de las debilidades que tienen nuestros regímenes democráticos hoy día empiezan a quedar en evidencia, y eso va en contra de lo que nosotros quisiéramos para un futuro donde las instituciones democráticas puedan fortalecerse. Es evidente que la ausencia de políticas públicas o las debilidades de políticas públicas que han quedado en evidencia, sobre todo en aspectos como la propia capacidad de los sistemas de salud, la marginalidad que caracteriza a sectores de bajos ingresos en muchos de nuestros países, la ausencia de políticas que puedan atender a nuestros adultos mayores, cuidarlos, acompañarlos como corresponde, las debilidades que tienen nuestros sistemas de previsión social para enfrentar un momento de crisis en que muchas personas no tienen acceso a lo que es su ingreso cotidiano. Todo eso, que no lo veo solo como una autocrítica, sino que lo veo como parte de nuestros desafíos en la acción política, dentro de lo que significa el fortalecimiento simultáneamente de un régimen democrático, son parte de nuestro desafío. Las debilidades generan pasto fértil para que algunos empiecen a afectar las condiciones del régimen democrático, para iniciar experiencias populistas de izquierda o de derecha que son lamentables para el futuro de nuestros pueblos y que obviamente tienen como fundamento precisamente debilitar las características de nuestros regímenes de carácter democrático, las libertades públicas, en fin. Ya conocemos, y la verdad que las experiencias que tenemos hoy día vigentes en América Latina, lo que hemos tenido que confrontar en Nicaragua, por ejemplo, que es vergonzoso lo que muchas veces podemos apreciar por parte del régimen de Ortega. Desde luego la situación de Venezuela, la falta de transparencia y el desconocimiento de lo que es la realidad en esta situación en Cuba. Y también, ¿por qué no decirlo? Hemos visto las tentaciones autoritarias en otros países, cuyos regímenes o cuyos gobiernos fueron el resultado de una elección de carácter democrática y que se tientan por ejercer su poder más allá de lo que corresponde para un
un gobierno realmente democrático. Y yo voy a decirles que entre estos países la OTCA ha reaccionado. Hemos reaccionado con planteamientos públicos frente a lo que nos ha llamado la atención, nos ha preocupado desde luego en México, que está presente en este diálogo con varios destacados dirigentes, lo que ha pasado en El Salvador. Nos preocupa y hemos estado en contacto en más de algún diálogo con la red de parlamentarios, con nuestros amigos de Brasil, en fin. Quiero cerrar tomando la preocupación que planteaba Hans. Honesto en mi pasión, sobre todo en un círculo de confianza como el que estamos acá. Estados Unidos hoy día no le tiende la mano a América Latina ni en la forma en que quisiéramos. Está preocupado de sí mismo. El gobierno de Trump, hemos visto cómo desarrolla muchas iniciativas que dejan de lado la posibilidad de estrechar un vínculo hacia los países de América Latina. Y para nosotros el vínculo con Europa es fundamental. La OTCA organizó un evento el año pasado y quisiéramos reiterar nuestro deseo de que haya iniciativas en las cuales desde luego la colaboración con la Fundación Adenauer es fundamental para que el vínculo históricamente en nuestra tradición cultural, en el desarrollo y fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas, ha encontrado en Europa un vínculo de privilegio y que cada vez que hemos visto, por ejemplo, en último tiempo, las intervenciones, particularmente de Angela Merkel, a la cabeza de Alemania hoy día, nos ha permitido sentirnos muy interpretados con la forma en que ella ha entendido que debe cuidarse y fortalecerse la democracia, no solo en Europa, sino que en todo el mundo. Y lo digo porque es cierto lo que dice Hans. El intento de China por aprovecharse de este vacío que existe en las relaciones de multilateralismo entre América Latina y Europa es una oportunidad que están aprovechando y que la propia Angela Merkel decía en su discurso hace unos días atrás, en el momento de dar a conocer en un diálogo con la Fundación Adenauer lo que será el rol de Alemania en la presidencia de la Unión Europea, del Consejo de Europa. La verdad es que ella decía, nosotros tenemos que entender este nuevo rol que está asumiendo o reasumiendo o pretendiendo asumir China, y donde Europa no puede ser indiferente. Y nosotros, desde América Latina, necesitamos que esa relación multilateral con Europa también se fortalezca. Quiero terminar con esta reflexión, aprovechando, como decía, uno de los puntos que tocaba Hans, que creo que es muy certero en su análisis. El multilateralismo hoy día es fundamental. La palabra solidaridad debe estar presente en todo nuestro discurso, no solamente cuando hablamos de nuestra propia realidad al interior de nuestros países, sino que sobre todo cuando hablamos del rol de nuestras organizaciones internacionales, de nuestras relaciones internacionales. Y me quedo hasta acá porque ustedes saben que un político con el micrófono en la mano puede, en fin, durar mucho rato, así que muchas gracias por vuestra atención, un abrazo cariñoso a todos y muchas gracias, Mariana, por esta nueva oportunidad. Muchísimas gracias, presidente. Ahora toca el turno de la senadora Indira Rosales San Román. Ella es abogada, política mexicana. Hace unos años fue secretaria de Desarrollo Social en Veracruz. Actualmente forma parte de la Comisión de Gobernación, de la Comisión de Justicia, de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico-África
y está en una comisión clave en esta coyuntura, que es la Comisión de Salud. Indira, además de todo esto, es una política aguerrida, una mujer muy entrona, le gusta el debate y una gran aliada también en la agenda internacional. Bienvenida, Indira. Tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Mariana. Pues antes que nada, muy buenos días a todos. Saludo, por supuesto, al presidente de nuestro Partido Acción Nacional, a Marco Cortés. Saludos desde Veracruz. Saludo, por supuesto, a Hans, representante de la Konrad Adenauer, a Juan Carlos Latorre, presidente de la ODCA, a Sandra, a Pablo, Francisco Jara, a mi compañero legislador Marco Adame. Y bueno, pues muchísimas felicidades, Mariana, porque creo que ha sido de las áreas más activas dentro de esta pandemia y creo que estos momentos de reflexión son muy necesarios y sobre todo escuchar las experiencias internacionales creo que a todos nos nutren y nos dan una mejor perspectiva internacional y no únicamente quedarnos con los temas locales. Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que definitivamente no existe una sola forma de reaccionar ante esta pandemia. Estamos en un momento nunca antes vivido dentro de la historia moderna y no hay una sola fórmula, no hay un know-how escrito de qué es lo que tiene que hacer un gobierno para manejar una crisis de salud y una crisis económica de esta magnitud. Sin embargo, creo que a estas alturas de la pandemia, después de que ya hemos estado durante varios meses, tanto en el panorama internacional como en el panorama nacional viviéndola, creo que todos tenemos ya algunos indicios de las cosas que sí se están haciendo bien, de buenos ejemplos de gobierno internacional y de malas prácticas, definitivamente. Creo que el desconocimiento de no saber cómo manejarlo no justifica de ninguna manera, no se vale aprovechar esta contingencia para tratar de dañar y lacerar a nuestra democracia. Y es ahí la parte que a mí me gustaría aterrizarlo específicamente al tema legislativo que hemos vivido aquí en México durante estos meses. Desafortunadamente hemos visto cómo en otros países del mundo, dígase España, Brasil, Argentina, los congresos federales se han mantenido vigentes y no únicamente se han mantenido vigentes, sino que ha existido una apertura para legislar en temas de contingencia. Dígase apoyos a micro y pequeñas empresas, apoyos directos incluso a familias, algunos incentivos fiscales. Sin embargo, en México no ha existido ni siquiera esa apertura para sesionar. Nos encontrábamos todavía a la mitad de un periodo y desafortunadamente básicamente se cerraron las puertas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados y ahora que entramos a una comisión permanente nos estamos únicamente esperando a lo que la mayoría quiere legislar, a lo que el grupo en poder quiere legislar. Y eso se ha vuelto muy lamentable porque creo, les repito, creo que lo que no se vale es justamente aprovechar estos momentos tan difíciles que vive el país. Y les voy a dar un ejemplo. Digo, por ejemplo, en el Congreso, la única vez que sesionamos fue para sesionar la aprobación de la llamada ley de amnistía, con el único pretexto de liberar presos de la cárcel para evitar aglutinamientos dentro de los centros penitenciarios y que pudiera propagarse el virus. Sin embargo, en la práctica, esta ley de amnistía tendrá sus primeros efectos o los primeros liberados serán hasta un aproximado dentro de 4 meses por los propios tiempos que la propia ley tiene. Entonces, básicamente, ni siquiera legislamos una ley que va a servir ni siquiera para el sector penitenciario de este país. Simplemente se aprovechó justamente la mayoría en el poder de este espacio, de la contingencia, para meter este tema. Y así ha venido también ocurriendo, desafortunadamente, dentro de los propios congresos locales, que eso también vale muchísimo la pena mencionar, donde nosotros no tenemos la mayoría. Digo, en el congreso local de mi estado tan solo se convocó única y exclusivamente para aprobar una reforma político-electoral que tiene como objetivo, por supuesto, reducir financiamiento a partidos políticos y dar entrada, eliminar revocación de mandato, entre algunos otros temas dentro del aparato político electoral muy delicados.
Entonces se está volviendo una práctica extremadamente irresponsable desde el punto de vista legislativo, los temas que se han venido tocando dentro de esta pandemia. Pareciera una burla que los últimos 3 meses en ningún momento hemos llegado a tocar una iniciativa del Partido de Acción Nacional como lo es el ingreso básico universal, como lo es la ley, una ley de contingencia justamente que abarca el área de turística, el área de salud, el área fiscal. Sin embargo, únicamente nos han llamado para resolver, pues básicamente los caprichos del presidente. Entonces, eso es algo que hemos vivido y que definitivamente sí es una manera de lacerar a la democracia directamente, apuntándola justamente al poder legislativo. Creo que también otro tema que vale muchísimo la pena comentar es de qué manera el presidente de la República todos los días ha venido demeritando las voces que exigen las respuestas ante el incremento en algunos temas. Voy a mencionar alguno que ha subido de manera lamentable en México durante estos meses, como lo es la violencia doméstica. Yo creo que desafortunadamente el hacinamiento, el permanecer en casa, pues sí, ha elevado también este problema que no es de los últimos 2 meses, sino que es un problema que en México y que en muchas naciones venimos cargando desde hace muchísimos años. Sin embargo, el presidente ha decidido demeritar y decir que estas llamadas incluso son falsas, ¿no? Cuando tenemos que entre enero y abril de este año se registraron más de 300 feminicidios y más de 68,000 casos de violencia familiar. Entonces sí son temas extremadamente delicados que el presidente ha utilizado esta contingencia, ha ocupado esta pandemia para demeritarlos y sobre todo para quitarles el foco y él seguir manteniendo la conversación de los temas que a él le convienen. Creo también otro tema que ha sido muy importante es que el pacto federal, la relación que ha venido teniendo con cada uno de los gobernadores, con cada uno de los gobiernos de los estados, pareciera ser a contentillo, ¿no? Cuando le conviene, mantiene el pacto federal y él, mantiene una relación y les da la potestad de decisión y soberanía a cada uno de los estados. Sin embargo, cuando a él le conviene, también ocupa un poder central. Ha estado utilizando esta pandemia para que sea un tema centralista y de esta manera dirigirse y emitir básicamente sus ordenamientos sin pasarlos antes por ningún otro tipo de filtro o consejo. Entonces, creo que han sido muchos los temas que desafortunadamente dentro de esta pandemia el presidente ha utilizado justamente para debilitar a la democracia y sobre todo para tratar de debilitar a la oposición, para debilitar nuestras propuestas, para debilitar nuestras iniciativas. Y creo que en gran parte reside en que pues no tenemos ni siquiera números reales de lo que está ocurriendo. Digo, en temas de desempleo, él sale a decir una cosa, mientras que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística, nos está diciendo otra con datos, ahora sí que fieles de datos académicos. Y entonces en los propios temas de desempleo, en los propios temas del crecimiento económico, él dice una cosa mientras la Secretaría de Hacienda probablemente nos diga una cosa totalmente distinta. Entonces, son varios los aspectos que sí, efectivamente en México no vienen ocurriendo a raíz de la pandemia, sin embargo, sí se han vuelto una amenaza mayor durante esta terrible contingencia. Muchísimas gracias, Indira, por esta participación. Ahora continuamos con Pablo Iturralde. Él es licenciado en Derecho con máster en Estudios Políticos. Ha ocupado diversos cargos gubernamentales como Inspector General de Trabajo, la titularidad de la Dirección Nacional de Trabajo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ha sido senador, secretario del honorable directorio del Partido Nacional, fue electo diputado en los 2 últimos periodos parlamentarios cuando fue designado en el Parlaodca como coordinador en el Parlasur. Actualmente es el presidente del directorio
del Partido Nacional de Uruguay. Un placer tenerte por aquí, querido Pablo. Adelante. Sonido. Sí, estaba tratando de arreglarlo. Gracias, Mariana. Venga. Buenos días Gracias, a Pablo. todos. Es una muy linda oportunidad para reencontrar a tan viejos amigos, tan jóvenes amigos que hace tanto que los conocemos, y a otros que seguramente podremos ir construyendo una amistad. Así que muchas gracias a la Konrad Adenauer, como siempre. Hans, un gran gusto conocerte, tratarte. Juan Carlos, un gran gusto. Fico, bueno, a la anfitriona, Mariana. Y bueno, un gran saludo también para Indira, Marco y el otro Marco, desde acá, desde Uruguay. Es un gusto estar en contacto con ustedes, y ojalá una de las cosas que nos pueda, a Sandra, que la veo reinsertarse, ojalá una de las cosas que nos deje la pandemia sea, de las cosas buenas que nos pueda dejar, sea precisamente el que podamos tener estas reuniones más o menos seguidas. Ahora, dado esto, que no podemos viajarnos y tenernos en contacto, nos vamos a contactar así. Bueno, ojalá esto venga para quedarse, y sin perjuicio de que nos seguiremos encontrando de vez en cuando, lo hagamos seguidamente en forma virtual. Es un gran gusto estar junto a ustedes, escucho con atención algunas de las reflexiones. Me pasa que todavía hay cosas que no me formateo. Me enganché unos minutitos después, increíblemente les cuento que me parece jocoso. Nuestra sede del partido está, como saben algunos de ustedes, a 3 cuadras de la sede de la Fundación Konrad. Y hoy tenía lo de la Konrad y me fui a la Konrad. En vez de abrirlo acá, me fui a la Konrad. Y llegué y me miraron, ¿qué hacen acá? Y en realidad volví al partido para hacer el contacto. Digo, como que no me termino de formatear a este nuevo modo de trabajar. Entrando en el punto central, yo quisiera hacer 2 reflexiones en el tiempo que me toca. La primera, fundamentalmente, la quiero referir a los fundamentos que a veces deben tener las decisiones políticas y que muchas veces nos olvidamos de cómo se dan. Todo este tiempo que estamos viviendo estas situaciones tan particulares han llevado a repensarnos de muchas maneras, perdón que me entrabaje, en torno a de qué manera cómo reacciona la sociedad con estos temas. En algunos lugares se han tomado decisiones muy drásticas, como lo que han sido las cuarentenas obligatorias. En otros lugares los han tomado muy a la ligera, livianos, sin hacer absolutamente nada. En el caso de Uruguay, creo que hemos encontrado un punto de equilibrio muy apropiado. Sobre todo porque, bueno, hemos tenido la suerte de tener unos muy buenos resultados, al menos por ahora. Vamos a no secarnos, nunca hay que cantar victoria antes de tiempo. Hemos logrado unos muy buenos resultados. Recuerden que acá en el sur nosotros estamos recién empezando el invierno, estamos finalizando el otoño y comenzando el invierno en pocos días. Es el momento más difícil, pero las decisiones del gobierno uruguayo estuvieron basadas sobre todo en la libertad. Parece una cosa a veces medio abstracta, muy filosófica, pero de verdad estuvieron basadas en la libertad. Nosotros no entendemos que la libertad nos permita decirle a la gente que no salga. La libertad hay que ser muy cuidadoso en ponerle los límites que tienen que tener. Sí tenemos que alertar muchísimo a la gente de las dificultades que pueden ocasionarse o que se van a ocasionar si nosotros no mantenemos una cuarentena, un cuidado apropiado, no usamos las mascarillas, no usamos los guantes, si no somos conscientes de la dificultad que está generándose hoy en el mundo y que quizás lo cambie para siempre, pero no hacerlo de una manera tal que coarte las libertades de la gente. Nuestro presidente decía hace unos días en una conferencia de prensa, donde fue increpado fue más bien la izquierda, planteó la oposición hoy aquí de izquierda, que dejó el gobierno el 1 de marzo, algunos de ustedes estuvieron acá, planteó una decisión drástica de
cuarentena obligatoria, una serie de eventos más que tienen más que ver con la falta de respeto por la libertad. Tema que además no ha sido el mejor, porque las limitaciones a las cuarentenas obligatorias han llevado a muchas dificultades con relación al deterioro de la economía, que a la larga siempre termina deteriorando también a las personas, al conjunto de la ciudadanía y a la democracia misma. Entonces, nuestro presidente decía, cuando se le planteaba eso, decía, ¿cómo yo le impido a una persona que sale a la calle a ganarse el pan para su familia? ¿Cómo yo le impido? ¿Qué le voy a mandar? ¿La policía y obligarlo a encerrarse? ¿Que se encierra, pasa el hambre con su familia? Bueno, eso, yo creo que ese fundamento de saber que somos un partido muy vinculado a la libertad tiene que estar arriba de la mesa en forma permanente. Para mí es una de las cosas que nosotros tenemos que dejarla. Y acá enrabo el segundo tema que yo quería hablar con ustedes. Obviamente, la izquierda tradicionalmente ha tenido una mejor forma de llevarse con el Estado que pone límites. Un Estado que pone límites seguramente luego que va ganando esos espacios es más difícil hacerlo, dar una marcha atrás con relación a los límites que está poniendo precisamente en esa sociedad. Todos nos sentimos más coartados, todos nos sentimos más avasallados y eso no es poca cosa. En estos tiempos donde tenemos controles de todo tipo, las pandemias en algún momento, los ataques terroristas en otros, nos han llevado a que nosotros hemos venido cediendo espacios de poder importantes, cediendo lo mejor de nosotros mismos, que es la libertad misma. Y la libertad es la cosa por la que más vale la pena vivir, pelear, morir. Entonces ahí yo creo que son quizás los dos ejes que yo les quería dejar planteados hoy para discutirlo. Primero, el mirar los fundamentos. A veces cuando nosotros tenemos incertidumbres sobre los caminos que debemos tomar en determinados momentos, siempre nosotros nos gusta decir, a mí me gusta decir y hablarlo mucho con los jóvenes, miremos hacia atrás y pensemos por qué estamos militando, de dónde venimos, y ahí nos vamos a dar la respuesta de qué tenemos que hacer en un momento determinado. El partido nuestro es un partido profundamente enraizado con la libertad y la libertad no puede coartarse de ninguna manera. Y segundo, derivado de ese tema, repasando y a modo de conclusión final, también tenemos que ser muy cuidadosos de la forma en que se manejan estos límites de la libertad, porque una vez que se sobrepasan, seguramente es mucho más difícil dar marcha atrás. Culmino con una reflexión que quiero remarcar de lo que decía Hans, que para mí es muy importante, y yo les quiero recordar que el 1 de julio tenemos dos eventos que se van a producir en forma casi simultánea, que es que Alemania toma la presidencia de la Unión Europea y Uruguay toma la presidencia del Mercosur. Dos partidos amigos, dos partidos muy vinculados a lo social cristiano, van a estar al frente de los dos grandes bloques. Ojalá que este semestre sea una gran oportunidad para poder avanzar en el libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Estas son de las cosas que realmente importan también porque también hacen a la libertad. Cuando hay más comercio, cuando hay más riqueza en los países, la gente es mucho más libre y ojalá a través de Luis Lacalle Pou y Angela Merkel podamos nosotros tener un impulso para que Unión Europea y Mercosur en este semestre puedan avanzar y bueno, que eso después pueda provocar un efecto dominó en las relaciones con los Estados Unidos y con otros países que hoy no están siendo las mejores, pero quizás no nos puedan simpatizarnos un poco más, un poco menos los gobiernos, pero lo importante es que los países puedan avanzar en torno a los tratados de libre comercio, a la integración y al libre comercio, que en definitiva son un aliciente para fortalecer la democracia de nuestros pueblos. Es un gran gusto para participar con ustedes y ojalá podamos seguirlo haciendo en forma habitual. Muchos saludos a los amigos de México
anfitriones o los amigos de Chile, y bueno, no sé por dónde andas tú, Hans, creo que también por México, así que saludando a México, a Chile, no sé, creo que estaba alguien de Ecuador y de Costa Rica, un gran saludo para todos. Muchísimas gracias, presidente, por esta intervención. Esperamos poder estar pronto contigo, con el jefe nacional del PAN en tu tierra, Uruguay. Y ahora toca el turno de Sandra Alarcón. Ella es presidenta de la Unión Demócrata Cristiana de Ecuador, es vicepresidenta adjunta del área andina de la ODCA. Un gusto enorme tenerte aquí, querida Sandra. Adelante. Audio. Equipo audio a Sandra. Okay. Gracias. Ya. Es un gusto también, Mariana, compartir y agradecer esta invitación importante, encontrándome con tan buenos amigos. Por el tiempo, solamente quiero destacar algunos puntos importantes de las intervenciones que precedieron, sobre todo de Hans y de la compañera Indira, ¿sí? Porque estaba revisando los índices de Estado de Derecho que ha establecido la World Justice Project, donde ya señalan ahí ciertos países que mantienen los factores, los 8 factores que ellos han delineado para establecer los países donde tienen una representación adecuada, donde su democracia está fortalecida, y coincide con lo que decía Hans. Es decir, que tenemos democracias debilitadas antes de la pandemia, en la pandemia y después de la pandemia vamos a tenerlas, o sea, muy frágiles. Y en eso coincide con este informe, porque aquí ya señalan que Uruguay y Costa Rica, ellos sí mantienen estos factores, sí han trabajado por fortalecer la democracia, sí hay una buena relación en todas las organizaciones sociales, que hay una buena relación con la sociedad civil, y por eso ellos han podido establecer un estado de emergencia sin que haya un confinamiento obligatorio de la población. Y los resultados están a la vista. Y tenemos por otro lado, en cambio, a Brasil y Alemania, siendo estados federados, Alemania tomó las medidas que debía de tomar también, o sea, un confinamiento también voluntario bajo la responsabilidad de la población, y Brasil quiso hacer lo mismo y no le dio resultado. Sí, se conjugan muchos elementos. Yo creo que tiene que ver la parte cultural, la parte de la responsabilidad civil, bueno, diversas circunstancias y la fragilidad o lo delicado de las democracias en estos países, donde no ha funcionado de la misma manera el estado de emergencia, las restricciones, y esto también porque algunas poblaciones asumen esta situación como un estado de guerra, ¿sí? Represivo, que coarta libertades civiles, que toman o asumen medidas inconstitucionales. En el Ecuador ha sucedido eso, ¿sí? Y no ha habido una respuesta ciudadana responsable. No fue porque el gobierno no lo tomó en su momento las medidas del caso, sino porque la ciudadanía no entendió la gravedad del asunto. No entendió la gravedad del asunto y ahora responsabilizan al gobierno de todo lo que está ocurriendo. Si miramos las cifras, la situación en el Ecuador es bastante grave a tal punto de que en la relación de población y afectación y muertos, estaríamos en segundo lugar en la región. ¿Sí? El gobierno se ha desgastado terriblemente, a tal punto que el presidente tiene una popularidad del 18% en este momento. No así el vicepresidente, que ha optado por un accionar que no está visto como político exclusivamente, ¿sí? Sino más bien el vicepresidente emerge como una figura con un fuerte liderazgo por las acciones que él ha tomado, marcando un poco distancias con el gobierno.
eso lo percibe la población como algo bueno, ¿sí? Además, tenemos una recomendación muy presente, toda la ciudadanía, y se lo han hecho saber al presidente, al gobierno, de que la ONU, a través de sus expertos en derechos humanos, está recomendando que esta pandemia no sea utilizada para irse en contra de los opositores políticos, irse en contra o afecten a los grupos vulnerables de la población. O sea, que el efecto no se concentre en ellos exclusivamente. Entonces, en esa medida se ha trabajado, hemos visto acciones que han sido respaldadas por los organismos internacionales. Eso es lo único que podemos rescatar en el Ecuador, que la intervención de los organismos internacionales como la OMS, la OPS, el Banco Interamericano de Desarrollo, que ha acudido al rescate, bueno, han podido tener una intervención bastante con libertades. Eso sí, el gobierno ha permitido que ellos intervengan y están conduciendo a la población por los caminos que se deben de tomar, con ciertas resistencias o con mucha resistencia. Los riesgos de toda esta situación nosotros lo vemos como la reafirmación de los presidencialismos o que se configuren los hiperpresidencialismos, ¿sí? Porque tienen los poderes absolutos, desde luego. En un estado de emergencia tienen los poderes absolutos. Y aquí me refiero a lo que Indira estaba comentando. Hay un distanciamiento, una separación, por ejemplo, con la asamblea. La asamblea inicialmente no se quería reunir tampoco virtualmente. Las primeras medidas, lo que tuvo que ver con la emergencia, el estado de excepción, lo tomó el gobierno, claro que lo pasó a la asamblea para que lo apruebe, pero ellos se distanciaron. Entonces, ese déficit en la representación no permite la deliberación de un problema tan importante. Los países de la región, los años venideros van a tener elecciones, la mayoría. Entonces, pensando en que esta pandemia nos va a llevar mucho tiempo para recuperarnos en todos los órdenes, no solamente en el orden económico y social y de salud, sino también en el orden político. ¿Cómo enfrentar las próximas elecciones? ¿Cómo seguir manteniendo el derecho que tienen las personas de elegir y de ser elegidos? En caso de que se llegara a extender este estado de emergencia, la situación, la pandemia, que tengamos rebrotes cada cierto tiempo, eso va a impedir que las elecciones se lleven a cabo con normalidad. ¿De qué manera los gobiernos pueden garantizar a la población de que van a haber elecciones transparentes, de que van a haber elecciones con tribunales independientes, de que vamos a poder ir a votar, de que vamos a poder elegir sin restricciones de ninguna naturaleza? Si tenemos restricciones de movilidad, ¿cómo vamos a elegir? Eso va a poner en tela de duda los resultados de esas elecciones. Entonces, la democracia se va a debilitar aún más. Estamos pensando en un escenario que realmente no está muy claro y que todo depende del curso que tome la pandemia, y eso no lo sabemos. Por eso es importante esta reunión, aunque no podemos todavía tener o sacar conclusiones sobre lo que va a ocurrir. Deberíamos de tener posteriormente y en otras fechas, Mariana y presidente Latorre, más conversatorios de esta naturaleza, porque hay que estar atentos al curso de esta situación, ver qué escenarios se nos van presentando cada día, cada cierto tiempo, y en base a eso también trabajar, articular acciones, trazar líneas políticas que permitan resolver los problemas que en ese orden tendremos a futuro. Recordemos que en este momento también hay que dar apoyo a los gobiernos, desde donde nos encontremos, porque ellos tienen un desafío muy grande. Es posible que estén haciendo
todas sus acciones con un cálculo estrictamente político. Pero ahí está la intervención de todos los actores políticos para ayudarles a resolver este desafío que se les presenta, porque ellos tienen que contener la crisis de salud, aliviar económicamente a la población. Eso es una tarea titánica. Nadie tiene recursos en estos tiempos. Nadie, absolutamente nadie. Y ya gobiernos, ciudades, estados que venían arrastrando un déficit económico importante, se ha agravado en esta situación y ahorita estamos en el sálvese quien pueda. Porque es difícil, mi querido presidente Latorre, en este momento solicitar ayuda de los más grandes. Los países pequeños que tenemos una situación económica calamitosa, vamos a quedar en el último de los lugares también, dependiendo de las acciones y la capacidad que tengan sus gobernantes de articular acciones, de hacer compromisos, de establecer compromisos y relaciones que a futuro le puedan servir. El gobierno de Ecuador ha recibido mucha ayuda de la China, ha recibido ayuda de Estados Unidos, ha recibido ayuda de los organismos internacionales, asesorías, y esperamos que a futuro se siga manteniendo esta relación beneficiosa para el país. Pero vemos con mucha pena que las distancias se marcan en la parte de arriba y las consecuencias de eso las sufriremos nosotros los que estamos un poco más abajo. También tenemos entendido, y haciendo una prospectiva de esta situación, que están preocupados, aparte de la situación de la pandemia, pero la preocupación se centra en la cuestión económica, ¿sí? En la cuestión económica. Pero nunca podremos tener una economía sana si no tenemos una población sana. Entonces, ¿qué es lo primero? Tenemos que poner en orden las cosas. ¿Qué atendemos primero? Y viene la gran interrogante que tiene su respuesta en la población. O me muero de hambre porque no puedo salir a trabajar y a tener recursos para comprar comida, o me muero por el COVID. El dilema que tenemos ahí presente. Pero no todo es malo, no podemos ver todo sombrío y desde ese punto de vista, sino que también consideremos que esto es una oportunidad para reafirmar los liderazgos y para evitar que los populistas, que los políticos, los gobiernos populistas sigan avanzando y se aprovechen de esta situación. En algunos casos inconscientemente, pero están tomando medidas populistas. Están tomando medidas para agradar a la población y no que resuelven el problema de la población. Están haciendo desde ya un cálculo político. Y la gente, en este momento, por ejemplo, la emergencia la han asumido como necesaria, el confinamiento como necesario para salvarse, situación que anteriormente no la hubieran aceptado cuando se trataba, por ejemplo, de poner restricciones por la contaminación ambiental o por otros casos que la gente ha protestado y que han establecido estados de emergencia. Solamente porque está latente un problema de salud es que la gente se ha encerrado en sus casas, no sale a trabajar, bueno, ha restringido las reuniones, ha perdido muchas libertades, pero solamente porque está en juego su salud. Pero por lo demás, una vez que volvamos a esto, verán que las cosas tomarán otra dirección. Yo sé que estoy con el tiempo, Mariana, ¿verdad? Muchas gracias, querida Sandra. Sí, todavía faltan varias participaciones y agradecemos a todos los que se están conectando a través de Facebook y que nos están haciendo muchas preguntas. Ahora toca el turno de Randall Quiroz. Él es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Tributario y estudios avanzados de doctorado. Es técnico en contratación administrativa para la gestión pública y doctor en ciencias jurídicas. Ha sido ministro de Obras Públicas y Transportes, viceministro de la Presidencia de Gobernación y Policía, presidente del Consejo Directivo del Instituto sobre Drogas
y actualmente es presidente del partido Unidad Social Cristiana. Bienvenido, Randall Quiroz, de Costa Rica. Adelante, Randall. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Un gran abrazo a la distancia a todos, a nuestro presidente Juan Carlos Latorre, a nuestro querido secretario Francisco Jara, Alberto en Perú, Sandra, Ecuador, a todos. Realmente un placer poderlos saludar a la distancia y que me den la oportunidad de poder participar en este conversatorio que me parece sumamente importante. Logré escuchar en diferido ayer la gran exposición del presidente Latorre. Comparto muchísimo de lo externado por él. Quisiera manifestarles que en esta crisis de pandemia mundial, Costa Rica ha podido sortear en gran medida, a diferencia de otros países, por algunos factores que vale la pena tal vez analizar. Nosotros somos una población de apenas 5 millones de habitantes. Eso, mi querida Mariana, en México debe ser apenas una ciudad ahí como Guadalajara. Sin embargo, también hace muchísimos años, hace 70 años, nuestro fundador del partido y de nuestra ideología demócrata cristiana, social cristiana, Rafael Ángel Calderón Guardia, optó por la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Eso nos dio la fortaleza de poder invertir en una forma robusta en hospitales. Nosotros tenemos realmente una atención hospitalaria que marca una gran diferencia y que marcó una gran estabilidad en la democracia en los años 70 del siglo pasado, cuando Centroamérica estaba en guerra. Nosotros además optamos también hace muchísimos años de abolir el ejército y lejos de invertir entonces en armas, se invirtió en educación. Logramos tener muy buenos profesionales de la salud. La gran diferencia también que yo siento que ha marcado Costa Rica a diversos de otros países que he logrado escuchar es que es un manejo totalmente técnico. El ministro de Salud es quien lleva la batuta junto con el presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, gente doctora, médico en profesión, uno precisamente en todo lo que es la parte epidemiológica, y eso ha optado también para que en una población que estamos acostumbrados a no tener ejército y que por lo tanto un estado de sitio pues es difícil que nosotros lo podamos acatar, se tomaron también algunas medidas civiles democráticas como una restricción vehicular. Entonces, nosotros el transporte público también fue disminuido para evitar esa transmisión de la pandemia, de forma que nos optaron por hiciéramos teletrabajo, lo cual también teníamos alguna ventaja en otros países, y era que por lo menos más del 90% de la población tiene electricidad. En algún momento fue un monopolio el Instituto Costarricense de Electricidad, no solamente en electricidad, sino en telecomunicaciones. Hay una muy buena cobertura de Internet. Tenemos en ese sentido una ventaja para que la población, además de que es un número muy reducido en comparación a otros países de Sudamérica, de Norteamérica y obviamente de Europa, pudiéramos sortear de buena medida. Crisis es oportunidad. Creemos que la Costa Rica de pospandemia tiene que reinventarse. Fuimos muy afectados y muy golpeados porque nuestro Producto Interno Bruto proviene principalmente del turismo. Y obviamente ni siquiera en las peores pesadillas de una película de Hollywood nos imaginamos que la aviación mundial se iba a estacionar, no íbamos a tener ese flujo de turistas. Realmente vemos que en esa medida Costa Rica tiene que reinventarse, ver de qué forma podemos lograr sacar adelante a todas las empresas hoteleras y pequeños y grandes empresarios que se dedican a la parte turística. Solamente el año pasado fueron más de 8,000
millones de dólares que generó el turismo. Para Costa Rica esto es un golpe duro. De igual forma, también tenemos que fortalecer el autoabastecerse en agricultura. Habíamos abandonado mucho lo que era la siembra. Vimos los problemas cuando se cierran las fronteras por una medida migratoria. Hasta ayer, precisamente, se abrieron las fronteras con Nicaragua. Tuvimos problemas del transporte terrestre. Las fronteras aéreas siguen cerradas. En ese sentido, tenemos que ser autosuficientes para dar alimentación a la población. Nosotros vemos que el mundo se perfila a un mundo totalmente cibernético. Creo que nos aceleraron ese paso. Muchos países veníamos más o menos en todo lo que es la parte tecnológica, inclusive nosotros mismos, el poder realizar este tipo de conversatorio, el poder tratar de establecer a lo interno del partido algunas medidas como para el próximo año, muy probablemente todos nuestros procedimientos internos de refrescamiento de bases a nivel de los diversos asambleas distritales, cantonales, provinciales y nacionales vayan a ser por medio de la computadora desde la inscripción y ojalá hasta la misma votación. Eso nos pone en un mundo que realmente se veía en Hollywood, que tendría que ser en unos próximos 10 años y definitivamente lo vamos a tener que traer. Calculamos o creemos que en Costa Rica los partidos políticos juegan un catalizador muy importante. Nosotros creemos que el populismo no se ha dado todavía. Gracias a Dios no estamos en la posición de Salvador, que por lo menos a nivel personal veo que Bukele es bastante populista y preocupante en un próximo periodo, no sé, dictatorial. En ese sentido, los partidos democráticos tenemos que fortalecer ese medio de poder encontrar el balance y el contrapeso para que no se vaya a desviar nuestra sala constitucional y nuestras poderes realmente son robustos, son fuertes, están muy intrínsecos en el ser costarricense. Tenemos que estar vigilantes de que eso no se vaya a debilitar, porque de ahí sí nos llevaría a temas en los cuales básicamente en este foro y en el de ayer se estaba analizando que era precisamente cómo se debilitaba la democracia, cómo se debilitaban los valores y cómo podríamos llegar a encontrarnos con sistemas dictatoriales. Pues el aporte importante es que nuestro partido, así como algunos otros, hemos desde la Asamblea Legislativa estado vigilantes de que todas esas inversiones de ayuda extranjera que han llegado se utilicen de la mejor forma, que se logren combatir la pandemia, la vida humana es lo primordial, y de igual forma se puedan utilizar para la reactivación de la economía. Yo no sé cuánto era el tiempo porque yo llegué un poco tarde. Gracias. Entonces, Muchas gracias, Randall, está genial. Bueno. Muchas gracias por tu intervención, presidente, y ahora vamos con un muy buen amigo del Perú, Alberto Beingolea. Alberto es licenciado en Derecho, especializado en materia penal y constitucional, con estudios avanzados de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas. Además, es periodista deportivo, profesor universitario en ambas carreras. Fue el tercer congresista más votado en la República del Perú del 2011 al 2016, donde fue presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, titular de diversas comisiones. Actualmente es presidente del Partido Popular Cristiano, del PPC. Adelante, Alberto, y bienvenido. Un gusto, Marianita, saludarte, verte y ver a tantos buenos amigos. A todos un abrazo fraterno desde Lima. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Un abrazo para todos. Presidente y amigos. Un título sugerente el que has propuesto, ¿no? Para tan cortito tiempo, pero a ver, hay algunas reflexiones que te puedo hacer desde Perú. A diferencia de lo que me contaba Randall de Costa Rica, Perú sí es un país que ha sido afectado por el populismo, aunque uno pensaría que no, porque de repente no hemos tenido alguna figura muy relevante como la de alguno de sus países, pero sostengo que hace 30 años en el Perú
los partidos políticos vienen sosteniendo una dura lucha contra caudillos que aparecen, que emergen y que usando el populismo han podido encumbrarse, y de esto hasta ahora el Perú no puede salirse. Comienzo con esta introducción, precisamente por el título, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestras democracias, el coronavirus, y es que ocurre pues que, me parece que lo dijo Sandra, va a depender de cómo esté cada país, nos toma distinto a cada uno, ¿no es cierto? En el caso nuestro, esta es una tragedia, como en el caso de todos los países, que golpea duramente a la población y en donde un primer temor que asalta es cuánto pueden crecer los populismos frente a partidos que no están sólidos, pues el caso peruano, ¿no es cierto? Es decir, hasta dónde va a aparecer alguna persona que pueda dar 4 gritos, decir cosas fáciles, ofrecerle a la población cosas que en verdad no se pueden cumplir desde el gobierno, y aprovechar en unas elecciones que están próximas en Perú, porque les debo contar que el próximo año tiene que haber relevo presidencial. Entonces, en función a esto, por ejemplo, se habían previsto unas elecciones para esta oportunidad muy complicadas, porque se había hecho una reforma electoral que comenzaba con unas elecciones muy anticipadas, internas, que debían hacerse ahora mismo y que han sido necesariamente, primero fueron postergadas y luego han sido anuladas por la situación de la emergencia, de manera que vamos a volver un poco al esquema antiguo de ir directamente a las urnas. Y eso nos plantea otra interrogante. ¿Vamos a ir a las urnas? Así como está la situación de salud, ¿qué cosa ocurrirá dentro de algunos meses? ¿Seremos capaces de acudir, de ir, de tener concentraciones humanas, que es lo menos recomendable frente a la posibilidad de contagio masivo? ¿O seremos capaces de desarrollar tecnología que nos permita más bien un sistema de votación a la distancia? Frente a esto, las autoridades electorales peruanas sostienen que están en capacidad, de hecho ya se han hecho algunas elecciones de este tipo a nivel gremial, pero hay pues una sombra de sospecha permanente, como todos comprenderán, ¿no es cierto?, máxime en una realidad política como la peruana, en donde van a haber organizaciones políticas aspirantes a la presidencia en un número superior a 20. O sea, yo calculo que de 25 o 26 no van a bajar los candidatos presidenciales, para que tengan una idea del descontrol que hay ahora electoralmente en Perú. Entonces, a ver, estoy tal vez mezclando cosas, permítame separarlas. Por un lado, el reto tecnológico, ¿no es cierto? Estamos capacitados para que la tecnología nos sirva frente a esta crisis y poder ofrecer respuestas. Parecería que sí, técnicamente hablando, parecería que no en cuanto a cuestiones de confianza. Es decir, ¿vamos a confiar o no? ¿O va a ser una posibilidad más bien para que se pueda sufrir algún problema electoral más adelante? Pero por otro lado, es ya más allá de la herramienta de cómo será el proceso electoral, es el sentir de la población frente a una realidad política desgastada y en donde lamentablemente los discursos populistas siguen calando. Hace muy poquito tiempo nada más, y algunos de ustedes lo recordarán porque pasamos juntos el incidente en alguna reunión internacional, en el Perú se cerró el Congreso de la República, nosotros tuvimos una posición dura frente a ello, pero hubo unas nuevas elecciones, y esas nuevas elecciones fueron pues de terror, porque lo que hubo fue una difuminación del voto, es decir, se los digo de esta manera, quien terminó en el primer lugar de las elecciones me parece que no llegó al 11%, y el voto fue absolutamente fragmentado, pero totalmente fragmentado. No recuerdo una realidad peruana en donde el vencedor lo haya hecho con tan poquito margen. Entonces nos habla de una realidad política muy diferente, muy difícil en el país. Frente a eso, por lo menos el Partido Popular Cristiano que yo presido va a insistir en levantar las banderas de la democracia y de la política tal como la entendemos. Nosotros sumamos en propuestas, nuestros equipos de trabajo no han parado su trabajo precisamente para alcanzar propuestas en todos los campos, los que más preocupan, la salud y la reactivación económica. En el tema concreto de la reactivación económica, preocupadísimos, porque si bien es cierto, podemos escuchar, por ejemplo, del presidente del Perú algunas buenas ideas, la plasmación de las mismas demoran muchísimo. Se los explico, el presidente puede decir, por ejemplo, en un mensaje presidencial que se va a destinar un préstamo para las pequeñas empresas, lo que todos aplaudimos, por supuesto, porque estos préstamos baratos son indispensables, pero cuando el primer PYME recibió el primer sol,
pasaron 5 o 6 semanas del anuncio presidencial. Entonces hay una burocracia en el camino que lo alarga todo, que no entiende que estamos en crisis y que sigue haciendo los procesos engorrosos, difíciles, larguísimos, con lo cual la ayuda no termina de ser tal, ¿no es cierto? Termina de llegar tardísimo cuando ya el muerto está enterrado. Entonces es súper difícil pensar de que se puede salir adelante con decisiones económicamente audaces si no tenemos unos funcionarios preparados precisamente para la emergencia. Y más aún cuando, y esto es un tema a tener en consideración también, tenemos un sistema de control que en lugar de trabajar con anticipación y de manera acompañante, me explico, frente a, creo que el Perú vive situaciones similares a otros países, pero aquí el tema de la corrupción está muy a flor de piel. Entonces, una cosa es que acompañes al funcionario, ¿no es cierto?, para que garantices tú en tu labor de control de que no va a haber ningún acto de corrupción, y otra cosa es que te pares detrás de él, que le des dinero y decirle, mira, para la emergencia, toma tanto dinero para que apliques en ayudas económicas y salubres, y tengas al costado a un, no es exactamente un contralor, pero digamos, al controlador o al fiscal amenazándote con el índice diciéndote, mira que te estoy viendo y te voy a meter a la cárcel a la primera que hagas. Entonces, lo que tiene eso como consecuencia es una paralización también. Hace un rato les hablaba de la lentitud de la burocracia. Bueno, yo pregunto, ¿qué funcionario va a atreverse a firmar un papel si tiene un dedo encima de la frente diciéndole, te estoy mirando y te voy a meter preso en un par de meses? Entonces, hay una paralización total. En esto también los sistemas de control tienen que entender la emergencia y tienen que ser capaces de tener una labor vigilante previa y acompañante, no amenazar de que después voy a hacerte daño, porque lo que ocurre es que sencillamente nadie hace nada, ¿no es cierto?, pensando en el futuro. Entonces, creo que este tema de la pandemia nos genera una serie de dificultades muy serias. Creo que las estamos atendiendo de diferentes maneras, pero creo que con respecto a la democracia, que es el tema que se planteó, va a tener diferentes consecuencias y va a depender de los niveles de desarrollo que hayan tenido los partidos políticos o de la capacidad que tengan los partidos políticos de más bien aprovechando esto, construir un discurso que no solamente sea eficiente, ¿no es cierto?, que no solamente entregue alternativas de solución, sino que además pueda ser aceptado por la población y entendido por la población, acostumbrada como está a discursos populistas y a prestar su voto una y otra vez por el que le ofrece más para arrepentirse una y otra vez de su voto, que es un poco el drama en el cual está el Perú hace 30 años. Gracias, Mariana, por la oportunidad y un abrazo reiterado a todos los amigos a quienes veo aquí por la pantalla. Los veo a todos bien. Muchísimas gracias, querido Alberto. Un abrazo hasta el Perú. Y ahora vamos con Marco Adame Castillo. Él tiene licenciatura como médico cirujano, especialidad en estudios de desarrollo humano, maestría en ciencias de la administración con especialidad en alta dirección. Fue gobernador del estado de Morelos, ha sido diputado federal y senador de la República. Ha tenido una amplia trayectoria en el PAN, es miembro asociado y consejero de la Fundación Rafael Preciado Hernández, actualmente es vicepresidente de la Cámara de Diputados, miembro de la Comisión Permanente Nacional, de la Comisión Política Nacional y vicepresidente adjunto, coordinador de Parla ODCA y un gran aliado también en los temas internacionales. Querido Marco, adelante y bienvenido. Muchas gracias, Mariana, qué linda. Un saludo fraternal a todas, a todos, amigas y amigos, particularmente a mi presidente Marco Cortés, a Juan Carlos Latorre, presidente de ODCA, y a Hans Blumeyer, querido amigo de la Konrad Adenauer en México. Bueno, quisiera iniciar con una reflexión sobre el título que me ha parecido sugestivo, provocador. Si el COVID es un instrumento para debilitar la democracia. Y yo estaría en condiciones de afirmar que sí puede ser un instrumento para debilitar la democracia, en la medida en que instrumentar es usar, servirse de algo para conseguir un fin o un beneficio. Y que debilitar es disminuir la fuerza, el vigor, el poder establecido en una sociedad democrática. Y en ese sentido, me parece que los demócratas debemos estar muy atentos para advertir cualquier medida que durante la epidemia o a propósito de la pandemia se asuma con formas y medidas desmedidas muchas veces
antidemocráticas. Y es que no hay que ir muy lejos para entender que muchas veces, en medio de la emergencia, los ejecutivos asumen facultades extraordinarias, sin los suficientes contrapesos, y que luego, como se ha dicho aquí, es muy difícil después retirar o cancelar. De tal manera que debemos estar muy atentos, viendo un tablero democrático de manera permanente para advertir cuándo se encienden las luces ámbar o rojas que nos estén indicando el debilitamiento del sistema democrático, o peor aún, la aparición de situaciones que puedan llevarnos a ese presidencialismo autoritario, a esa dictadura o a la tiranía. Y sobre todo en nuestra región, en donde la práctica democrática, los sistemas democráticos, las instituciones y la propia desigualdad hace que seamos una región con vulnerabilidades en nuestros sistemas que requieren de doble cuidado. Quisiera comentarles algo de lo que pasa en México. Cuando escuchamos en México al presidente López Obrador decir que la pandemia nos viene como anillo al dedo, pues obviamente que se encienden las luces de prevención y de alerta, porque esa expresión tiene que ver con cómo aprovechar y cómo utilizar la epidemia para acelerar la llamada cuarta transformación del país, y eso es absolutamente inaceptable. Ahora bien, para sostener esta afirmación de que la epidemia puede ser una condición que debilite la democracia, yo quisiera apelar a 6 razones que me parecen importantes. La democracia se debilita cuando se niega el diálogo. En México, por ejemplo, despreciar las aportaciones en diálogo democrático con el sector empresarial, o no convocar a los gobernadores, o como se ha hecho el mismo día de hoy, sin que aún desciendan el número de contagios, decir que la responsabilidad a partir de hoy es de los estados, violentando un artículo constitucional, es negar el diálogo y actuar de manera irresponsable. También cuando se desprecia la ley, como lo que ya se ha mencionado aquí, de estos acuerdos para asumir energías limpias a propósito de cualquier situación que se ofrezca en medio de la emergencia. También cuando se atenta contra la división de poderes, como este decreto que se intentó en México para disponer del presupuesto sin participación del Congreso, hecho que fue detenido con una acción donde el Partido Acción Nacional actuó de manera determinante para constituir un bloque de contención que impidiera una medida de ese tamaño. También cuando se suprime la rendición de cuentas, cuando se cancelan comparecencias en el Congreso, cuando se mantiene de manera casi indiferente una situación en un Congreso que se ha mantenido desde hace ya casi 3 meses, 2 meses y semanas en el silencio. De tal manera que sin la posibilidad de ejercer su función fundamental de voto, porque las leyes vigentes no lo permiten. También cuando se asumen facultades extraordinarias desmedidas, como esta militarización de la seguridad pública, o cuando se suprimen o violentan derechos humanos, como la libertad de expresión, el derecho a la información, ante la falta de información confiable. Todo esto, amigas y amigos, nos invita a tomar muy en cuenta lo que está pasando en nuestros países. Yo les he compartido ahora brevemente estas razones de lo que está pasando en México, porque aquí estamos muy preocupados por la deriva autoritaria que se está asumiendo en formas y medidas que atentan contra el sistema democrático. Y es que hoy estamos a un año de la elección más grande de la historia de México. El 6 de junio del 2021, México vivirá el proceso electoral más grande de su historia. En las elecciones intermedias, con 15 gobernaturas, la mitad del país, con un sinnúmero de elecciones en municipios y en congresos locales. Esto nos invita a tener doble o triple alerta, porque no estamos exentos tampoco de que se utilicen medidas clientelares, de desviación de recursos para construir clientelas que puedan servir a sostener
a un gobierno que en este momento tiene seriamente dañada su preferencia en la opinión pública. Quisiera dilatar la mirada para pensar en la región y en el mundo después de la pandemia. Nada será igual. Tampoco queremos que lo sea. Los humanistas y los demócratas tenemos que aspirar a que el mundo sea mejor, a que la economía sea más incluyente, a que las decisiones políticas sean más participativas, a que el mundo sea menos desigual. Y eso es algo que puede ocurrir si todos nosotros nos mantenemos alerta contra toda amenaza que debilite a los sistemas democráticos en nuestra región y en el mundo. Y quisiera concluir, Mariana, con una invitación, amigas, amigos, a que estemos alertas y a que seamos solidarios para apoyarnos unos a otros, para levantar la voz en conjunto y poder señalar cuando algo así esté ocurriendo en alguno de nuestros países. Concluyo mi reflexión diciéndoles que los demócratas estamos llamados a luchar por la democracia en nuestros pueblos latinoamericanos y a ser solidarios para que después de la pandemia todo sea mejor en términos democráticos. Muchas gracias. 300-0. Muy bien, muchísimas gracias, querido Marco Adame. Les pediría cerrar los micrófonos, compañeros. Gracias. Bueno, les cuento que están conectados desde Chihuahua, Guadalajara, Ciudad de México, Jiutepec, Morelos, Mérida, Sinaloa, Puebla, Estado de México, León, Guanajuato, Veracruz, Irapuato, Tamaulipas, Acapulco, Aguascalientes, desde Costa Rica, desde Lima, Perú, Ecuador, Uruguay, San Fernando, Chile, Atlanta, Las Vegas, Caracas. Gracias a todos los que se han estado conectando a través de Facebook. Y vamos con nuestro gran amigo Francisco Jara. Francisco, eres el último, pero nos da un enorme gusto que estés aquí y además no te has movido de tu silla en todo este tiempo. ¡Qué bárbaro! Bueno, Francisco Javier Jara es secretario ejecutivo de la ODCA, nació en Chile, es licenciado en periodismo, tiene una maestría en ciencias del desarrollo y en ciencia política. Ha sido productor de documentales, editor de noticias, corresponsal de guerra en El Salvador y Nicaragua para CNN, también profesor universitario, expositor, organizador de seminarios en América Latina sobre comunicación y marketing político. Fue miembro del Consejo Consultivo del Foro Interamericano de Partidos Políticos, de la Unidad de Promoción de la Democracia de la OEA, y miembro fundador de la Organización de Consultores Políticos Latinoamericanos. Adelante, Francisco, un gusto tenerte aquí y un abrazo hasta Chile. Muy bien, muchas gracias, Mariana. Te agradezco mucho la presentación y quisiera iniciar mis palabras agradeciendo no solo esta invitación, sino también la oportunidad de poder reencontrarme con muy buenos amigos del Partido Acción Nacional de México, con los cuales me tocó compartir años importantes de mi vida y pude disfrutar de la generosidad y de la solidaridad del pueblo mexicano, y estoy muy agradecido por ello, y por esta razón le quiero mandar un saludo a todos los militantes del Partido Acción Nacional. Igualmente, quisiera saludar a los miembros de la ODCA que se encuentran presentes hoy día, su presidente y los vicepresidentes de área y representantes de los partidos políticos, y finalmente también a mi gran amigo Hans Blumayer, a quien desde Chile siempre le vamos a mandar nuestros agradecimientos sinceros porque nos apoyó cuando estuvo al frente de la Fundación Konrad Adenauer en Chile, en los primeros años de la reconstrucción democrática en Chile. Quisiera igualmente abordar, digamos, el tema que se plantea en este panel sobre los efectos del COVID-19, si constituye o no constituye una herramienta contra la democracia, y
En lo personal creo que más bien uno debiera plantearse el tema más que una herramienta contra la democracia, si el COVID-19 es una amenaza para la democracia latinoamericana. En ese sentido, mi respuesta es sí y no. Ya se ha abordado abundantemente respecto a los aspectos negativos que tienen las cuarentenas en los procesos electorales y en algunas prácticas democráticas, como el ejercicio del voto, la postergación de las elecciones, la baja representatividad que se genera, la limitación del derecho de reunión, restricciones para una campaña cara a cara, entre otros temas, y obviamente la posibilidad de generar o conducir el quiebre de sistemas democráticos y la instalación de algunos gobiernos de carácter populista. Sin embargo, quisiera abordar el tema desde un punto más amplio y considerando que la democracia no se limita solo a los procesos electorales, sino que también es parte de un sistema político, un sistema de gobierno, hasta de un sistema social o cultural. Quisiera plantear de que el COVID-19 es una amenaza, pero también es una oportunidad para el perfeccionamiento de la democracia en América Latina. Es una amenaza, pero tampoco es la única amenaza para la democracia. En primer lugar, el COVID-19 es una amenaza para la salud y para el bienestar y para la calidad de vida de las personas, para la realización personal. Y creo que todos coincidimos que no hay valor más importante que una vida digna. En segundo lugar, desde hace muchos años, el PNUD viene advirtiendo de una serie de amenazas para la democracia, que van más allá de los peligros que puede representar el COVID. Uno, la inadecuada representación de las necesidades, de los proyectos y de los sueños de los ciudadanos. El debilitamiento de la educación cívica y la cultura política. La ineficacia del sistema democrático y de la democracia para poder resolver problemas históricos de América Latina, como la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la inseguridad en los sistemas de seguridad social, como pensiones, salud, la corrupción y el enriquecimiento ilícito, y la pérdida de bienestar producto de recurrentes crisis económicas. En tercer lugar, la desafección de la democracia, ya claramente demostrado por el Latinobarómetro en diversas encuestas. El apoyo a la democracia se debilita por todos estos factores que he mencionado, y es una puerta de entrada para la demagogia y también el populismo y el establecimiento al final de regímenes democráticos, de regímenes autoritarios. En consecuencia, volviendo a la pregunta, ¿es el COVID-19 una amenaza para la democracia? En mi opinión, la respuesta es sí, pero como ya he señalado, es una amenaza más, que se une a una larga lista de amenazas que no hemos sabido resolver en el pasado. Si hoy se descubriera una vacuna y se resolviera el problema que representa esta pandemia, nuestra democracia seguiría enfrentando los mismos problemas. En mi opinión, el COVID-19 tiene dos caras. Por un lado, es una amenaza para la democracia y por el otro lado, es una oportunidad para el perfeccionamiento democrático. Por un lado, nos revela nuestras falencias y por el otro nos permite poder enfrentar todos esos problemas que hemos postergado. La solución a los problemas de América Latina, incluido el control de la pandemia, depende efectivamente hoy día de una democracia que vaya más allá del tema electoral. En primer lugar, la democracia que avance hacia formas más incluyentes y participativas. En segundo lugar, una democracia que entregue espacios para el debate y para la colaboración. Solo los grandes acuerdos y consensos van a poder resolver los grandes problemas nacionales. También nos servirá grandes acuerdos nacionales y grandes consensos y pactos nacionales para aislar a los sectores radicales, populistas o irresponsables. Y finalmente, en tercer lugar, la democracia no puede ser solo un conjunto de reglas. La democracia debe definir un sentido ético que oriente su acción y que al mismo tiempo le dé legitimidad. La democracia que está al servicio de unos pocos, aunque aparentemente cumpla con las reglas del juego democrático, está inevitablemente condenada al fracaso. Al comenzar mi intervención dije que lo más importante era la vida y la vida digna. Por lo tanto, considero
que la democracia que se oriente al cumplimiento de este objetivo, que busque el bienestar y la realización de las personas humanas, es la vía central para resolver los grandes problemas, incluido el tema de la pandemia. Nosotros necesitamos de la colaboración, del trabajo conjunto, de la participación incluyente y de la solidaridad para poder resolver estos problemas, los problemas del pasado y el nuevo problema de la enfermedad. Quiero terminar mis palabras recordando una frase que ha acuñado mi partido, la Democracia Cristiana Chilena, en los últimos días para referirse a cómo resolvemos los temas de esta crisis. Nosotros, para resolver estos problemas, o salimos entre todos o salimos entre todos. Muchísimas gracias, Francisco, por tus palabras. Muchísimas gracias a todos. Tener la presencia aquí de Uruguay, de Perú, la representación de México, de Chile, de Ecuador, de Costa Rica. De verdad es un honor. Agradezco también porque en Facebook nos empiezan a mencionar otros estados que no hemos mencionado, como Aguascalientes, Quintana Roo. A todos los que se conectaron, Argentina, Lucas Pereira, saludos desde México también. Y bueno, para cerrar, porque como ustedes saben, andamos ya apretados de tiempo, nos alargamos un poquito en las intervenciones, le voy a ceder el uso de la palabra al presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Adelante, presidente. Muchas gracias, estimada Mariana. Qué gusto de verdad poder compartir con todos ustedes y poder escuchar las situaciones y retos y cómo los están enfrentando en algunos casos para poder tomar las mejores experiencias. Yo festejo muchísimo y me quedo con el cierre de Francisco Jara. Debemos estar juntos, unidos, podremos enfrentar las amenazas del COVID y también podemos aprovechar las oportunidades que este nos traiga. Sin duda viene acompañado este gran reto de oportunidades. Que estas buenas prácticas, lo dijo también Juan Carlos Latorre, pues permanezcan, que podamos seguir dialogando, que podamos seguir construyendo, intercambiando, que la comunidad hispana sepamos que no estamos solos en nuestra lucha por la democracia y por la libertad, que así como hoy estamos los partidos integrantes de la OTCA junto con la Fundación Konrad Adenauer, podamos hacer otros ejercicios para acompañar a nuestros legisladores en su labor, para acompañar a los partidos en nuestras luchas permanentes y para que de esa manera podamos hacer que se sienta y se escuche más a América Latina en el mundo y que el mundo observe lo que ocurre para que los diversos organismos internacionales, cuando se requiera, se intervenga, se señale para saber pues que en la lucha pues estamos juntos. Mando mis saludos hasta Uruguay. Pablo, mucho éxito en el gobierno que están realizando. Enhorabuena, ya habrá oportunidad de estar por allá. Y presidente Juan Carlos, gracias de verdad. Gracias, querida Mariana, por la organización de este foro. Muchas gracias, querido Hans, y ojalá haya la oportunidad de volvernos a encontrar los presidentes de los partidos de hermanos de la OTCA para poder construir una agenda común. Y ahora no tenemos que reunirnos volando, ahora nos podemos reunir simplemente conectándonos. Enhorabuena, abrazo fraterno desde México para todos ustedes. Gusto saludarlos. Gracias a todos. Gracias, saludos. Muchas gracias a todos y gracias a todos los que se conectaron en Facebook. Y si nos ayudan a compartir el link para que también ustedes puedan responder muchas de las preguntas que ahí se hicieron, estaría genial. Gracias y un abrazo hasta sus países.
Gracias a todos. Parece que nos queremos quedar aquí, ¿verdad, Alberto? Francisco. Sí, yo estoy esperando que ustedes se vayan. Gracias por todo. Estuviste genial. Muchas gracias a ti por la invitación. Muchos cariños. Estuviste genial, de verdad. Gracias a todo el equipo. Jerry, andan por ahí. Ya no estamos en Facebook, ¿verdad? Beto. Hola. Sí, seguimos en Facebook. Ah, ¿seguimos? Así es. Ok, bueno, muchas gracias. Yo pensé que ya habíamos... Ok, listo, chao. Gracias, bueno, gracias, Francisco, te llamo. Ok, adiós, que estén súper bien. Chao, bye. Igualmente, chao.